Gracias amigos de Veacanal por estar en sintonía. Este es el segundo segmento de su coyuntura nacional del día de hoy. Le doy la bienvenida a Ricardo Méndez Ruiz. Gracias por estar aquí. A usted mil gracias por la invitación, Karina. Siempre es un gusto. Gracias. El día de ayer yo tuve bien entrevistar al señor presidente de la República, electo constitucionalmente. Me sorprendió ver, por ejemplo, un tuit de Dina Fernández, si lo puedes poner en pantalla, en donde simplemente anunciaba mi entrevista y ponía unos ojitos para arriba. La pregunta es, ¿y si lo entrevisté qué? ¿A quién le duele que yo tenga la capacidad de poderlo entrevistar y estoy auspiciada por el artículo 35 de la Constitución Política de la República? Yo creo que yo no me ando metiendo con otros medios y hurgándoles para ver a quién entrevistan y a quién no entrevistan. Quiero contarles que tengo la libertad de entrevistar a quien me pegue la gana y a quien no me pegue la gana no entrevistarlo. Esa libertad de prensa aún existe. Así que yo creería, le iba a contestar a esta señora, la cual me topé en Casa Presidencial el año pasado, como en abril. Ya puedes quitar el tuit. Pero ni siquiera la conozco y nunca le he cruzado palabra alguna. Yo no me meto con su medio. Yo le pediría el respeto que ella no se meta con Veacanal y con su servidora. Hay que mantener las cosas en paz y la prensa se debería aprender a llevar en paz. Me causó sorpresa. Creí que era otro nivel de persona, ¿verdad? Pero ni modo, todos cometemos errores. Y luego hubo comentarios muy estúpidos, perdón que utilice esta palabra, pero Germán Cruz, y que después, como siempre, llama pidiendo perdón y diciendo que disculpe, y aquí ha venido un sinfín de veces a disculparse, quería a puro tubo estar presente cuando yo entrevistara al señor presidente de la República. Quiero decirles que me tomo la libertad que tengo para poder invitar a la gente que yo quiera que escuche una entrevista, si ellos tienen a bien complacerme y venir, pero también tengo la libertad de no aceptar la presencia en el canal de quien yo no considere oportuno en ese momento. No es la primera vez que Germán Cruz nos falta el respeto como medio, habiéndole dado gratuitamente espacio durante años en este canal del pueblo. Creo que fue un grave error, creo que se arrepintió, pero le quiero decir que no hay vuelta atrás. Muchas veces le he perdonado, pero ya aprendí suficiente, así que Dios lo bendiga. Y nadie de las personas que ha estado en este canal, ni las que está ahorita, puede emprender una acción de petición a ninguna institución privada o pública en nombre de Otto y mía, porque es una mala maña que muchos acostumbran tener. Dice Karina y dice Otto, miren, conmigo no hay dicen, conmigo yo misma publico mi celular y yo misma acepto los tweets y ahí a mí me pueden preguntar. Eso de los intermediarios tampoco me gustan. Un intermediario que estuvo fastidiando ayer desde las 4 de la tarde hasta las 10:30 de la noche por parte supuestamente del señor ministro de Desarrollo Social, Carlos Rodríguez. Llamó desde las 4 de la tarde hasta las 10:30 de la noche a mi esposo para poderle decir que el señor ministro quería aclarar y no sé qué y no sé cuánto, porque yo le hice una denuncia pública al señor presidente el día de ayer. Yo ya me comuniqué con el señor ministro, como yo acostumbro hacerlo, directo, sin intermediarios. Le pedí por favor no tener ni un solo intermediario. Así que a la gente que no cabe, por favor, que no estorbe. No me gusta en ninguna de las gestiones que yo realizo en lo privado, en lo particular, acostumbro mandar emisores. Para los que me conocen, Ricardo, cuando usted y yo queremos hablar, nos comunicamos y no le pedimos a X, Y o Z que nos haga el favor de decirle a usted que usted me manda a decir a mí. Así es, puedo dar fe de eso. Así que aclarando esto, le pido por favor que ningún ministro de gobierno que se sienta aludido ponga ningún intermediario a que se comunique. Mi teléfono es 3014-8388, el Tigo Samsung que acepta
WhatsApps. Así que gracias, Ricardo, por estar aquí. Disculpe usted, porque le robé unos minutos de su entrevista. No, a usted, Karina, mil gracias, es un honor. Muy bien. Disculpe, pero usted y yo nos caracterizamos por ser directos. Y mi primera pregunta directa, y voy a dejar que usted, después de que me la conteste, me dé su panorámica de lo que se está viviendo en una coyuntura nacional. Nómada saca un tuit el día de hoy y dice que usted es artífice con unos net centers, si yo entendí bien lo que leí, del se queda, Jimmy se queda, o el presidente se queda, o un hashtag, algo así creo que dice, y lo vamos a poner en pantalla, al cual usted también hizo un tuit, lo publicó y dijo que habría que leer ese tuit. Sí, así es. Mire, Karina, hay varias personas, somos alrededor de 3 o 4, a quienes Nómada nos menciona como jefes o líderes o directores, no sé, de lo que se denomina un net center. Yo no sé exactamente cuál es el significado del término net center. Es decir, si nos vamos a una traducción estricta del inglés, es un centro de redes. Ahora, ¿qué son Twitter y Facebook, por ejemplo? Y WhatsApp, creo yo también, son redes sociales. Es decir, si a lo que se refiere Nómada es a que yo genero opinión o hay gente que me sigue en las redes sociales por lo que yo escribo ahí, entonces tiene razón. Ahora, se ha insinuado que corre dinero para que algunas personas o un grupo de personas multiplique las opiniones que uno vierte en las redes sociales. Eso es absolutamente falso. Y si Nómada se atreve a ir un paso más allá en ese sentido, puede tener toda la seguridad de que yo voy a actuar con los instrumentos que me otorga la ley, en el sentido de que estarían calumniándome, estarían injuriándome y difamándome. Pueden tener la certeza absoluta. Ahora, retrocedamos unos cuantos días, Karina. Recordemos que hubo un grupito de 6 personas, entre las que estaba precisamente esta señora Dina Fernández, y también Martín Rodríguez Pellecer, otra persona de Prensa Libre, cuyo nombre no recuerdo, Publinews, también había alguien de Publinews, a quien tengo entendido que lo despidieron a raíz de esa conferencia de prensa. Había alguien de Prensa Libre o Guatevisión también, intentando a todas luces, Karina, pasar sobre el artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión a los guatemaltecos. Para mí no es una cosa extraña, porque ya hace unos 3 años más o menos el Procurador de los Derechos Humanos de ese entonces, Jorge de León Duque, me declaró oficialmente violador de los derechos humanos por externar mi opinión, por escribir lo que yo pienso, por decir lo que yo pienso. Fui condenado por el Procurador de los Derechos Humanos a petición, a solicitud de 150 personas, entre las que se encontraban funcionarios públicos del Ministerio Público, funcionarios de las Naciones Unidas como Alberto Brunori, por ejemplo. Habían 7 personas a quienes tengo sindicados por mi secuestro en 1982 que le solicitaron al Procurador de los Derechos Humanos que me nombrara o que me calificara como violador de los derechos humanos. Sus secuestradores. Sí, mis secuestradores, a quienes yo tengo sindicados ante el Ministerio Público como mis secuestradores. Habían 150 personas, muchas de ellas ni siquiera sé quién son, jamás en la vida las había mencionado, pero como le decía, el Procurador de los Derechos Humanos me condenó, y quiero contarle que esa condena, ese pronunciamiento oficial que hizo el Procurador de los Derechos Humanos, el día de hoy ocupa un lugar especial en mi oficina. Lo mandé a enmarcar, le puse un cuadro muy bonito, porque para mí es motivo de orgullo, Karina, que esas 150 personas, que esos 150 cobardes hayan manipulado al estúpido del Procurador de los Derechos Humanos de ese entonces para que me nombrara violador de los derechos humanos, y él lo haya hecho.
Pues, para mí es un motivo de orgullo, es algo que yo le enseño a mis hijos con orgullo y que el día de mañana se lo mostraré también a mis nietos, porque para mí es una gran cosa. Ahora, por otro lado es peligroso porque nos enseñan qué clase de país tendríamos nosotros si gente como ellos lo llegaran a gobernar. Gente como esos 150 personas que pertenecen todos a la extrema izquierda, absolutamente todos. Gente como ese grupito de prensa de 6 pseudoperiodistas que pidieron pasar sobre el artículo 35 de la Constitución la semana pasada, me parece que fue. ¿Qué clase de país llegaríamos a ser? Y quiero aclararle una cosa, Karina. En la resolución del Procurador de los Derechos Humanos, en el que me nombra a mí violador de los derechos humanos, que consta de unas 22 o 23 páginas, ni una sola vez menciona que yo haya mentido. Dice que yo violo los derechos humanos de estas gentes porque puedo impedirles su acceso a dinero, porque los pongo en peligro, porque su vida corre peligro, porque expreso un discurso del odio. Pero en ninguna sola línea el Procurador de los Derechos Humanos dijo que yo haya mentido en una sola cosa, que yo haya escrito o que yo haya dicho. Entonces yo no digo mentiras, Karina, y digo las cosas como usted, de frente, tal y como deben ser. Muy bien, gracias por la aclaración. Yo creo que esto era importante, coincidió, ya teníamos planificada agendada la entrevista y justo esto sale hoy por la mañana en redes sociales, en Twitter, fue donde yo lo pude haber visto y me imagino que es donde usted lo vio. Así es. Entonces, derivado de esa casualidad, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que habíamos planeado que íbamos a platicar, disculpe, que es la Karina, coyuntura. disculpe que le robe un minuto más. Ahora, no me extrañaría a mí que a raíz de este reportaje que publican hoy, en donde ellos arman un rompecabezas, según ellos, desde donde se maneja la opinión pública de una forma ilegal, porque así es como lo plantean, no me extrañaría que de ahí se trate de desprender una denuncia penal a la que con toda seguridad el Ministerio Público le daría eco, porque el Ministerio Público es parte de la forma de pensar de esta gente. La fiscal general Thelma Aldana, la secretaria general del Ministerio Público y el jefe de las dos, Iván Velázquez. Entonces no me extrañaría que se desprenda en contra de personas como Rodrigo Polo o como mi persona una denuncia penal que después se traduzca en persecución penal, lo cual me agradaría profundamente, Karina, profundamente, porque me daría una oportunidad para seguir desenmascarando a estas personas, para seguirle enseñando a la gente la realidad que le hemos mostrado y que ya comienzan a comprender en cuanto a quién es quién en este país y que el día de hoy estamos sometidos a una dictadura. Desafortunadamente la Corte de Constitucionalidad, que forma parte de esa mafia, nombró en Guatemala un presidente y el día de hoy tenemos 2 presidentes, uno electo legítima y legalmente por los guatemaltecos, que es Jimmy Morales, y otro presidente de facto, que fue nombrado por la Corte de Constitucionalidad manejada por Gloria Porras, y es el colombiano Iván Velázquez. Muy bien. No sé si debo preguntárselo o no, pero estuvo aquí el licenciado Falla la semana pasada y nos comentó que gente de Homeland Security los había abordado, ya que ustedes llevan una investigación muy exhausta y son querellantes adhesivos en el caso en donde se investigan autorizaciones aparentemente ilegales en donde pudiese estar sí o no involucrada la señora secretaria general del Ministerio Público el día de hoy. Él lo dijo al aire, que habían sido ustedes 2 llamados por esta agencia norteamericana y que la llamada la habían recibido de la embajada norteamericana hace unos días. Mire, Karina, primero quiero explicarle de qué se trata. Desde hace varios años existe una red de tráfico de personas sumamente compleja y muy amplia. En esa red de tráfico de personas, aparentemente, y digo aparentemente porque no ha sido escuchada y tampoco ha sido vencida en un juicio todavía, participó cuando trabajaba en el Departamento de Extranjería de la Dirección de Migración
la licenciada Mayra Vélez, que actualmente es secretaria general del Ministerio Público. Nosotros nos constituimos como querellantes adhesivos. En ese caso, un juez nos permitió la participación como querellantes adhesivos y debido a eso, pues nos entregaron, cosa que nos costó muchísimo y que logramos gracias a la tenacidad del licenciado Raúl Falla. Nos costó muchísimo que nos entregaran el expediente completo, que consta de alrededor de unas 4 o 5 mil páginas. Ese expediente lo hemos ido analizando, porque ustedes se podrá imaginar que es muy extenso. 4 o 5 mil páginas son muchísimos documentos, pero hemos ido encontrando cosas gravísimas. Se le dio la nacionalidad guatemalteca a 106 extranjeros, en su mayor parte provenientes u originarios de países musulmanes. Se les dio la nacionalidad guatemalteca utilizando un procedimiento que ya el licenciado Falla explicó aquí, sumamente complejo. Y a raíz de eso, sí, es cierto, tiene razón el licenciado Falla, nos contactó a nosotros un grupo de oficiales del gobierno de los Estados Unidos para que colaboráramos con ellos suministrándoles la información que nosotros tenemos. Y pues se las dimos. Se las dimos, Karina, porque es parte de nuestra obligación, según los estatutos de nuestra organización, de la Fundación contra el Terrorismo, el perseguir con los instrumentos que la ley nos proporciona el delito de terrorismo. Es decir, nosotros no somos una fuerza táctica, pero sí somos una fuerza legalmente constituida. Y entregamos toda la información que tenemos hasta donde hemos investigado en este caso, que tenemos toda la certeza que está siendo detenido en el Ministerio Público. Y es que aquí caemos, Karina, un grave problema por el que atraviesa nuestro país. Y es que el Ministerio Público es el encargado de investigarse a sí mismo. Quien dirige esa investigación en el Ministerio Público es ni más ni menos que la principal sindicada, la secretaria general de esa organización, la licenciada Mayra Vélez. Entonces el caso está congelado y no va a caminar mientras ella esté ahí, mientras Tel Maldana la esté protegiendo y mientras Iván Velázquez las proteja a las dos. Ahora, es un grave caso que podría tener implicaciones de terrorismo internacional muy serias, sumamente serias. Mi opinión, Karina, es que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando de forma muy lenta. El terrorismo es un tema sumamente delicado. Los Estados Unidos han sido las principales víctimas de terrorismo en la historia moderna del mundo. Según mi entender, ellos deberían actuar de forma más contundente y más rápida. Bueno, ellos sabrán cómo manejan sus problemas. Ahora, para nosotros es un problema de tráfico de personas sumamente grave en el que están inmiscuidas grandes personalidades de la administración pública de este país. Muy bien, gracias. Gracias por aclararnos el tema. Creo yo que es sumamente importante, ya que ustedes son una fundación contra el terrorismo y son creyentes adhesivos. Ahora sí, entremos en materia. Si usted tuviese que definir la coyuntura nacional de una manera sencilla para que desde su punto de vista usted la pueda explicar al amigo televidente, ¿qué nos diría? Tenemos un panorama sumamente complejo, Karina, más complejo que nunca. Mire, la crisis institucional del 20 de octubre de 1944 se resolvió en unos pocos días. La crisis generada por la caída de Arbenz en 1954 se solucionó también en muy pocos días. Lo mismo sucedió, si damos un salto hasta el 23 de marzo de 1982, cuando cayó el general Lucas y subió al poder el general Ríos Montt, se solucionó en 2 días. Tenemos más de 2 años de estar metidos en esta crisis política que derivó en una crisis social que a su vez agudizó la crisis económica. No hay forma, no hay una luz muy fuerte al final del túnel, aunque sí ya hay una luz. Yo percibo un cambio ya
desde el Departamento de Estado. Y mire aquí, Karina, las cosas hay que verlas como son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Y definitivamente el Departamento de Estado, nos guste o no, a mí no me gusta, yo lo deploro. Desafortunadamente el Departamento de Estado tiene muchísimo que ver en el día a día de nuestro país, y más desde la gestión del embajador Todd Robinson hasta el día de hoy. Pero yo veo un cambio ya, definitivamente se ve un cambio. Pero, Karina, recordemos que el presidente Donald Trump tiene problemas muy serios, tanto externos como internos. Tiene el problema de Siria, por ejemplo, de Corea, tiene problemas personales, mire el problema con Rusia, el problema con la prensa. Entonces, para él, esas no son sus prioridades a la par del tema de Guatemala. Es muy probable que ni siquiera sepan dónde estamos, en dónde está nuestro país. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, Karina, es que para que las cosas cambien para bien, los principales actores de ese cambio somos los guatemaltecos. Tenemos que ser los guatemaltecos. Yo veo un problema muy serio en cuanto a la personalidad del presidente de la República. El presidente de la República es un buen agente, pero Karina, usted no puede poner a tomar decisiones a un buen agente. A un buen agente lo puede hacer usted su compadre, con un buen agente puede usted salir a parrandear, la va a pasar muy bien, pero nunca ponga a un buen agente a tomar decisiones porque no las va a poder tomar o no va a poder tomar las decisiones serias. Mire, yo escucho con muchísima frecuencia el término los asesores del presidente. Es que ¿quiénes asesoran al presidente? Es que mire, Karina, ¿para qué sirven los asesores? Los asesores del presidente sirven para ayudar al presidente a ejecutar sus decisiones, pero no sirven para decirle al presidente qué es lo que tiene que hacer. Desafortunadamente, el presidente, a mí, yo no dudo de que él sea una buena persona, de que sea un hombre honesto, de que sea un hombre honrado, pero desafortunadamente cojea en el tema del carácter. Una lección muy grande nos la acaba de dar hace poco el alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, cuando la conferencia de prensa en la que se le trata de involucrar a él en un caso de corrupción, la forma en la que él reaccionó. Es decir, eso es un carácter fuerte. No hay que confundir un carácter fuerte con un mal carácter, son dos cosas totalmente distintas. El hombre que tiene un carácter fuerte toma las decisiones adecuadas, las decisiones que tiene que tomar en el momento preciso, sin importar qué. La persona que tiene un mal carácter toma decisiones con el hígado y se va a equivocar. Entonces, el alcalde Álvaro Arzú nos dio una muestra palpable de qué es tener un carácter fuerte. Mire, y aquí vamos a ese caso que nuevamente pone en entredicho a la CICIG, que es el epicentro del problema social, político y económico por el que atraviesa el país. Lo pone nuevamente en un brete, nuevamente lo hace quedar mal, desde que comienza hasta el momento de hoy. Involucran al alcalde Álvaro Arzú, un tremendo error, involucran a uno de mis principales asesores legales, de los principales asesores legales de la Fundación contra el Terrorismo, el licenciado Moisés Galindo, lo capturan, la forma en la que lo capturan, las supuestas pruebas que presentan son absolutamente ilegales desde su génesis. Es decir, aquí se puede hablar de la raíz del árbol podrido que genera una fruta también podrida. Eso es lo que está pasando con el caso del licenciado Moisés Galindo y que acaparó no solo la atención del público en general, pero especialmente de la barra de abogados del país. Mire, las declaraciones que en ese sentido ha dado el presidente del Colegio de Abogados son sumamente serias. Se ha violado el derecho al debido proceso del licenciado Moisés Galindo, como se ha violado el derecho al debido proceso de todos los indicados por la CICIG. Vea usted lo que sucede con los hermanos Valdés Pais. Mire, el mismo Iván Velázquez, el colombiano Velázquez, critica a nuestro sistema porque hay un abuso en el tema de los amparos. Sin embargo, ya una sala
resolvió que los hermanos Valdés Pais quedan totalmente desligados del caso Rosenberg. Eso ocurrió el día de ayer. Quedan afuera, ya estuvo. Ahora resulta que este fiscal de la FESI, este Sandoval, dice que va a interponer un amparo y que la resolución de esa sala de apelaciones es ilegal. Pero y entonces se está hablando de un exceso de amparos, aquí se está hablando de una resolución de una sala de amparos que se basa en una resolución de un juez que resolvió en el mismo sentido, pero resulta este fiscalito diciendo que va a interponer un amparo. Y entonces, Karina, mire, tenemos que tener sumamente claro que los actores de cambio, los agentes del cambio, en este país somos nosotros, somos los guatemaltecos y nadie más. Y ya se está operando un cambio, Karina, ya se está operando un cambio sumamente grande. Mire, hoy se está llevando a cabo en este momento una manifestación con el propósito de que renuncie el presidente Jimmy Morales. No sé cuál habrá sido el resultado de la convocatoria de esa manifestación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero su génesis es un génesis corrupto y eso quedó demostrado ayer con documentos que publicamos en las redes sociales en donde se demuestra que se está utilizando fondos del Estado, porque son fondos de la Universidad de San Carlos, para llevar a cabo esa manifestación que tiene un trasfondo definitivamente sedicioso, claramente sedicioso, porque pretende Yo no que sé, el presidente... ¿usted tuvo acceso a esta nota que firma el secretario Camey del Consejo Superior Universitario? Si pudieran poner el numeral 2 en la segunda página, van a ver con suma claridad qué es lo que yo estoy diciendo, lo van a poder verificar. Ahí está el numeral 2. En donde se lee, se encarga a la Dirección General de Administración brindar el soporte logístico, así como todo el apoyo necesario relacionado con los diversos procedimientos vinculados con la actividad acordada en el numeral anterior. Entonces, se está dando instrucciones de que se utilicen recursos del Estado, para son toda los la recursos logística de la Universidad de San Carlos, para esa manifestación que se está llevando el día de hoy. Es decir, quienes convocaron esa manifestación son corruptos. Quienes están apoyando a Iván Velázquez son corruptos. Quienes exigen la renuncia del presidente de la República son corruptos. Entonces, el génesis de esa manifestación, que no sé, repito, qué resultados esté teniendo, no sé cómo estará la Plaza de la Constitución en este momento. No sé si tenemos algunas fotografías que estén en redes sociales de cómo está la plaza o las diferentes plazas. Están llegando al Congreso de la República. ¿Habrán algunos tuiteros que hayan subido algo para que podamos nosotros transmitir? Eso es ya cerca del Congreso de la República, a las afueras del Congreso. Mire, yo le diría a Karina que sea cual sea el resultado, es intrascendente. Ya sea que logren llenar 2 o 3 cuadras, o ya sea que logren llenar la Plaza de la Constitución por completo, tiene una raíz corrupta. El dinero que se utilizó para movilizar a esa gente, para acarrear a esa gente, es dinero del Estado, eso es ilegal, eso es un acto de corrupción. El presidente de la República debería actuar en contra del secretario general de la universidad por dar instrucciones específicas en Miremos cuanto la segunda página que la recursos. firma el señor Camey, por favor, ponela en pantalla. Esto estuvo dando vueltas en redes sociales tarde para la tarde-noche. Y en efecto, ahí aparece la firma del doctor Carlos Enrique Camey Rojas. Entonces, no se puede pretender luchar contra la corrupción desde la corrupción, no se puede pretender luchar contra la impunidad desde la impunidad. El colombiano Iván Velázquez es una persona que ha obtenido impunidad a través de su inmunidad diplomática. Él es un abusivo, él es una persona que ya no debería estar en Guatemala. Él fue declarado non grato. Ahora, aquí cabe preguntarle al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Karina, ¿por qué insiste en tener a nuestro país a una persona que nos dividió, a una persona que nos confrontó, a una persona que nos tiene al borde del enfrentamiento físico? Porque hemos llegado ahí ahora a un enfrentamiento verbal que diría yo está a punto de pasar al enfrentamiento físico. Mire, y le voy a contar una experiencia
muy interesante que tuve con el licenciado Raúl Falla. En los momentos álgidos que usted recordará, el mes de septiembre, que fue cuando el presidente 14 de septiembre. declaró non grato al colombiano Velázquez. Eso fue agosto, no sé. Nosotros acudimos, me recuerdo que fue un día domingo, con el licenciado Raúl Falla a interponer una acción de amicus curiae a la Corte de Constitucionalidad. Cuando nosotros llegamos a la Corte de Constitucionalidad, en la esquina, es decir, a media cuadra de la Corte, nos dimos cuenta que había un nutrido grupo de personas apoyando al colombiano. Bueno, nosotros estábamos en todo nuestro derecho de ingresar a la Corte de Constitucionalidad, le pesara a quien le pesara. Podía haber un ejército de terroristas ahí, nosotros estábamos en nuestro derecho a entrar. Recuerdo que hay una persona de un grupo, Justicia Allá o Renuncia Allá, no me recuerdo cómo se llama, un gordito de apellido Huer, que estaba envuelto en una bandera. Él salió corriendo como loca a avisarles que Raúl y yo nos aproximábamos a la Corte de Constitucionalidad. Cuando llegamos había un grupo de aproximadamente 200 personas que, Karina, nos agredieron. Yo creo que les limitó la violencia el hecho de que había una gran cantidad de prensa ahí que no publicó nada, Karina, que no publicó absolutamente nada. Ya de haber sido los medios de estas 6 personas que estuvieron ahí en la semana pasada atentando en contra de la libertad de expresión. Y pasamos un momento sumamente difícil. Yo logré entrar a la Corte de Constitucionalidad. Uno de los policías de la Corte de Constitucionalidad me jaló, pero desafortunadamente cerraron la puerta y dejaron afuera al licenciado Falla. Tuve que abrir la puerta de la CC de la reja y junto a los policías lo tuvimos que arrancar de los brazos de esta gente violenta, de esta gente agresiva. Y, Karina, nosotros no interpusimos ninguna denuncia ante ningún lugar porque no nos victimizamos. Al licenciado Falla le lastimaron la espalda, a mí me golpearon también, a él lo golpearon con baquetas, ahí estaba el grupo que se llama La Batucada, el no sé qué. A él lo agarraron a baquetazos y a tamborazos y todos gritaban. ¿Sabe qué parecía? Parecía una película de zombies. Y así es esta gente sucia, peluda, desaliñada. Y estuvieron a punto de ocasionarnos lesiones graves, principalmente al licenciado Falla. Entramos a la Corte de Constitucionalidad, nos protegió el personal de seguridad de la Corte, interpusimos nuestro recurso y nos sacaron por otra puerta. Insistieron en que saliéramos por la puerta de atrás porque queríamos salir por la misma puerta, Y mire qué interesante, ni un solo medio de comunicación publicó absolutamente nada de eso. Y yo le puedo asegurar que había por lo menos 15 o 16 cámaras ahí. 15 o 16 cámaras y nadie publicó nada. Publinews publicó una toma desde lejos. Entonces, esto, Karina, esta no es gente que es como trata de pintarse, es gente violenta. Esta es gente que está de la mano, Karina, con esas agresiones que vemos ahora en Huehuetenango contra hidroeléctricas, contra minas. Esta es parte de esta gente, Karina, de esas fotografías que vimos desde el día de ayer en Huehuetenango portando de forma ilegal fusiles de asalto y armas cortas también. Es gente que tiene que ver con ellos, que están concatenados, son parte de la misma cosa. ¿Se supone usted lo está presumiendo? No, Karina, yo estoy seguro, no lo puedo demostrar en este momento, pero sí estoy seguro que son parte de la misma cosa. Y si es gente de Codeca, por ejemplo, usted se da cuenta que en esta marcha va a participar gente de Codeca el día de hoy, junto a la gente de la Universidad de San Carlos, junto a la gente de Sabatucá, junto al gordito de Huer, de este grupo Renuncia Allá, o Justicia Allá, o no me recuerdo qué diablos ya. Entonces ellos son parte del problema, un problema serio, que tiene capturado al sistema de administración de justicia de nuestro país, Karina, que tiene capturado a la Corte Suprema de Justicia, que tiene contaminada la Corte de Constitucionalidad y que hoy por hoy viola el Estado de Derecho en Guatemala. Mire, Karina, ¿qué es el Estado de Derecho? Para decirlo de una forma sumamente sencilla, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Se respeta el derecho a la vida en nuestro país, Karina, hoy.
Definitivamente no. Mire usted cómo se ha recrudecido la violencia. ¿Se respeta el derecho a la libertad? Definitivamente no, Karina. Hoy hay perseguidos políticos en Guatemala. En Guatemala hay presos políticos como el licenciado Moisés Galindo. Él es un preso político. Nuestros veteranos de guerra, Karina, son presos políticos. Se prostituyó la lucha contra la corrupción, que en algún momento aplaudimos todos los guatemaltecos decentes. La lucha contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, pero después comenzamos a reclamar la lucha contra la corrupción del gobierno de la UNE y hasta el día de hoy no ha llegado. Se respeta la propiedad, al día de hoy no se respeta, Karina. Y mire, la propiedad no es únicamente lo que le pertenece a los finqueros o a los industriales, no. La propiedad también es el salario que le pertenece al trabajador. Ese trabajador que deja de tener salarios porque cada vez son más las empresas que se van del país debido a que no existe certeza jurídica en Guatemala, debido a esa persecución de parte del ente fiscal dirigido por Solórzano Fopa. Ese derecho a la propiedad del salario que le pertenece al trabajador se está violando, Karina, porque mucha gente lo malinterpreta y cree que se habla solamente del derecho de la propiedad de quien tiene inscrito algún bien en el registro de la propiedad, por ejemplo. Eso no es así. El trabajador tiene derecho a la propiedad de su salario, entonces se le está violando ese derecho. Se le está violando el derecho a acceder a una forma digna de vivir, es decir, a su derecho a la propiedad. Y por encima de eso está pasando, Karina, el colombiano Velázquez. Cada vez se le cierra más el cerco a su alrededor, cada vez él se ve más estrangulado y quien lo está estrangulando, Karina, es él mismo. ¿Y sabe qué pasa? Mire, yo no le diría que el principal problema en Guatemala es el abuso de autoridad. El principal problema aquí de parte de estas personas, Karina, se puede definir con una sola palabra y es soberbia. Vimos soberbia en el embajador Todd Robinson, hemos visto soberbia en Iván Velázquez, hemos visto soberbia en Telma Aldana, hemos visto soberbia en Mayra Vélez, y el reflejo de lo que ellos han hecho, país, ahora es un país totalmente en crisis. Como dije varias veces ya en el programa, que hay una crisis social, política y económica. Es el resultado de la soberbia de estos personajes. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Que la habíamos agendado. Lamentablemente se nos termina el tiempo y todavía tenemos una tercera entrevista, pero es muy interesante también conocer su punto de vista en cuanto a la coyuntura nacional que estamos viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Karina. Solo quiero robarle un poquito de su tiempo para enviarle un mensaje a los guatemaltecos. Esa es mi cámara. Esta es su cámara. Quiero decirles a los guatemaltecos, Karina, que es justificado tener temor, que es justificado tener miedo. Estamos viviendo bajo un estado policíaco, pero hemos dado el ejemplo de que ese temor se puede dominar. Yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé cómo voy a estar de aquí a una semana, un mes o un año. No sé si voy a estar vivo físicamente o si voy a estar vivo civilmente. Las amenazas en mi contra son diarias, son fuertes, no me asustan, no me quitan un segundo de mi sueño por las noches. Eso sí, me preocupa mi familia, obviamente. Tengo una familia que me apoya en mi lucha, que apoya lo que estoy haciendo. Soy esposo de una mujer maravillosa, que es mi principal apoyo, además de las personas que diariamente nos demuestran su simpatía y la cantidad de gente que nosotros percibimos que diariamente abre los ojos frente a lo que está pasando. Y aquí quiero repetir lo que dije durante el programa hace un momento. Los agentes de cambio tenemos que ser nosotros. No puede ser el embajador Arriaga, no puede ser el Departamento de Estado, no puede ser el presidente Donald Trump. Somos nosotros y el momento del cambio es hoy.
Le hago un llamado al presidente de la República para que recapacite en cuanto al poder que los guatemaltecos le dimos a él por medio de nuestro voto. Él tiene la capacidad, como tiene la obligación también, según la ley, de ejercer ese poder. Lo tiene que ejercer, porque si no va a ir a parar a la cárcel injustamente, y le va a hacer mucho daño a nuestro país. El presidente de la República es un buen hombre, es un hombre honrado, considero que es un hombre justo. Confiemos en él, esperemos de él, tenemos que esperar muchísimo de él, hay muchísimo trabajo pendiente que tiene que llevar a cabo por el bien del país. Muchas gracias, gracias Ricardo por A haber usted, aceptado Karina. la invitación, Gracias. es un placer. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía, regreso enseguida con Roberto Alejos, quien también nos va a exponer su punto de vista en cuanto a la coyuntura nacional. No se vayan.